¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Ya lo vieron, ¿eh? Apareció ahí un prócer de la radio, también faro de muchas generaciones de periodistas que escuchaban esos tambores en la cooperativa. En años donde hacer periodismo, tú no solamente podías perder el trabajo si decías lo que piensas y defendías ciertos valores, sino que incluso se podía perder algo más, yendo a la vida, a la libertad, en fin, todo eso que por lo que luchó la generación de periodistas que tienen también a Sergio Campos como uno de sus baluartes, decía yo, y por eso Premio Nacional también de Periodismo. Sergio, bienvenido, felicitaciones también. Gracias Freddy. Para empezar, te quiero decir dos cosas. Una, saludar a Delia Vergara por su Premio Nacional de Periodismo. Me sumo. Y a Díaz Heterovich por su novela negra, y que lo llevó al Premio Nacional de Literatura. Son premios que están muy bien otorgados y creo que se lo merecen de todas maneras. Y lo otro que quiero decir es que la franja de Daza es imperdible, ¿no? Que tu conducción orienta a este muchacho abogado penalista. Mauricio Daza, que es maravilloso, ¿no? ¿Él es hijo de Pedro Daza o no? No. ¿No? Hay hartos Daza dando vuelta, pero él reniega de todos, de los por Daza, lo menos de los conocidos. De los Daza buenos. Le mandamos también un cariño grande a Mauricio. Todos los jueves hacemos la franja de Daza acá, como Sergio, que aquí en el Líder Ciudadano. Mira, ese programa es un programa como de opinión reportaje. O sea, yo juraría que nunca han sido desmentidos. Me da la impresión. Sí. No sé, ustedes que reciben y las además, cartas. Lo único que hacemos finalmente es lo que nos comanda el periodismo, que es fiscalizar el poder. Todo lo demás de en la escuela, también como académico, Sergio, es relaciones públicas, ¿no? Lo que fiscaliza el poder, y eso es lo que se hace finalmente. Excelente. Y la reflexión ciudadana que buscamos desde la tolerancia, por supuesto, en este Líder Ciudadano, Sergio. No me lo pierdo cada jueves. Gracias, Sergio. Un honor de tu parte también, ¿eh? Oye, Sergio, y dejaste la radio, dejaste el diario de cooperativa, después desde el año 81 que tú nos conducías. ¿Cómo está el Sergio Campos de hoy, ¿no? Y cómo se toma también una decisión así, ¿no? Estoy contento por el cariño que he recibido, en todos los planos, de las instituciones, pero especialmente del ciudadano de a pie. Cuando voy por la calle, voy a comprar alguna cosita al almacén de la esquina de mi casa ahí en Providencia, dice, oigan, se lo echamos de menos. Y ahí nos abrazamos con la gente. Sí. Y eso para uno es muy, muy gratificante porque el ego me aumenta en forma considerable. Comenzamos, decimos, el 81, tú hacías el diario Cooperativa para las nuevas generaciones. Se vivió mucho la censura directa, ¿no? Desde la dictadura en esos años. Y luego llegan los 90 la democracia y continúas a cargo del diario, ¿no? ¿Qué diferencia ves tú, ¿no? Entre un periodismo y otro, entre el periodismo que se hizo enfrentando a la dictadura de la manera como ustedes lo hacían, además, junto con Radio Chilena, etcétera, y el periodismo que se hizo a partir de la democracia y la concertación? El periodismo que se hizo en esa época, de parte nuestra, y de varias revistas también, y de otras radioemisoras, que no son muchas en realidad, de las 1000 y tantas que hay en Chile, la Radio Chilena, la Radio Carrera, la Radio Santiago, entre otras emisoras, consistía en denunciar las violaciones de los derechos humanos en un sistema que se caracteriza como terrorismo de Estado. O sea, la muerte era la bandera que tenían quienes gobernaban en esa época para imponer sus políticas de sometimiento ideológico y al mismo tiempo la usurpación de las empresas del Estado. Porque el golpe no fue un golpe militar, fue un golpe civil-militar. Son los civiles que articulan todo este fenómeno de rebelión de las Fuerzas Armadas y que finalmente las Fuerzas Armadas son instrumentos para concretar un golpe de Estado que le sirve precisamente a los sectores poderosos para recuperar o apoderarse de las empresas del Estado. Estoy hablando de Endesa, de la Corfo, etcétera, etcétera, de todas las empresas del Estado. Y ahí estamos viendo fotos tuyas, ¿no? De años 80, me imagino que son estas fotos. ¿Qué significaba, para que expliquemos, ¿no? ¿Qué significaba hacer periodismo? Cuando digo hacer periodismo me refiero a eso, ¿no? Fiscalizar el poder en esos años. ¿Qué experiencias te dejan eso? Un tremendo desafío en que teníamos la convicción de que estábamos haciendo algo positivo para el país.
Y era todo un equipo muy amalgamado. Nosotros tuvimos problemas, por ejemplo, con los sueldos. Nos pagaban de a poquito, o a veces nos pagaban con mercadería, pero nunca reclamamos, ni estábamos indignados, ni molestos. Sentíamos que estábamos haciendo algo y que producto de ese algo que hacíamos en defensa de la población, de los derechos humanos, significaba que nos restaban auspicio y nos dejaban en una situación muy incómoda desde el punto de vista económico como empresa, compañía chilena de comunicaciones. Por lo tanto, teníamos la confianza en el público que depositaba al mismo tiempo su favor hacia nosotros con la sintonía. Y eso era fortalecer el espíritu y el alma para hacer un trabajo serio y responsable. Sí, sí, claro. Número 1 sintonía, pero número 0 en auspicio, obviamente, ¿no? Por lo que tú estás contando, ¿no? Hubo auspiciadores que ponían la plata, pero pedían que no pasáramos los avisos. Mira. Para no exponerse. Mira. Tenían toda la razón. Porque muchos de ellos en el principio fueron amenazados del punto de vista del impositivo y lo otro del punto de vista sanitario. Entonces el hostigamiento constituía un problema para ellos y resulta que entonces decía, mire, yo los voy a auspiciar, pero no pongan los avisos. 1988, un año clave también, me imagino, dentro de tu carrera y todo por lo que significó ese plebiscito. Mira, veamos algo, escuchemos y lo comentamos. El de Renovación Nacional, Renato Gasmuri, comentó. Bueno, yo creo que es un día realmente importante, por cuanto ya tenemos candidato. La presidenta de la Juventud del Partido Nacional llamó a sus bases a pronunciarse por el no en el próximo plebiscito. La dirigente Julia Paulina Correa señaló que ante la decisión confrontacional hecha por los comandantes en jefe de nominar al general Pinochet, la Juventud Nacional llama a votar no en el próximo plebiscito. Ahora Lloyd Aéreo Boliviano le ofrece su exclusivo vuelo a... Mira, ahí estamos con Pues cintas todavía. tenía el pelo negro, no me lo teñía, y que era más joven. La Juventud Nacional llama a votar no. Claro. ¿Ah? Eso era de la derecha democrática chilena, ¿no? Sí, constituía un desafío a los viejos. Pues. Claro. Exactamente. La juventud. Sí. ¿Qué es lo que se atesora? ¿Cuál es tu gran nostalgia de esos años de periodismo, Sergio, ahora que cuando decides dejar la radio, ¿no? O sea, yo echo de menos la solidaridad. La solidaridad que existió en ese tiempo entre los periodistas por una parte, pero en la sociedad en su conjunto. ¿Ah? En que todos se apañaban con todos, digamos, los que estaban viviendo una experiencia de sufrimiento, de dictadura. ¿Ya? Y eso, hoy día estamos viviendo un clima de odio, que es terrible. Este clima de odio que no es nuevo. Este clima de odio que viene de la época, para no ir tan para atrás en la historia, en la época del nazismo, el odio por el otro, por el diferente. Y eso hoy día se amplifica con las redes sociales. Nos hemos enterado que un periodista se encargaba de trabajarle al odio. Y eso sin duda es que cuando tú ves a Carl Jung, ves a Freud y a otros pensadores, incluso Aristóteles, que describe el odio como el afán de destruir al otro, de matar la amistad, de destruir el amor, la solidaridad, y todo eso hoy día está presente entre nosotros, en el ambiente de las campañas políticas. Poco se discute sobre la profundidad de las temáticas que le interesan a la gente. En Chile hay 1.500 campamentos, con miles de personas que viven en la tierra, en el barro, dependiendo de la época del año, sin agua potable, sin servicios higiénicos, con trabajos precarios, sin tratamientos impositivos, ni derechos sanitarios. Entonces tú dices, ¿y eso no nos importa? No nos importa porque, por ejemplo, la televisión hoy día está preocupada, es cierto, hay una violencia, hay un criminal, el tren de Aragua, todo eso, es parte de la realidad que tenemos hoy día y que es muy terrible. Pero reproducir un asalto 10 veces en una nota significa que hay una manipulación de la opinión pública desde la televisión y eso es muy grave. Sí. Hay un estudio incluso del Consejo de la Televisión que habla de la cantidad, solamente en 2 meses, hecho el año pasado, pero evacuado este año, de la cantidad de noticias que se consumen respecto de violencia en Chile. Siento que no somos
ni por muy lejos, el país más violento de Latinoamérica, al menos, ¿no? Y es increíble. Veámoslo, estas imágenes de esos guarismos que entrega este estudio, Sergio, que apuntan precisamente a lo que tú señalas. ¿Ah? Esto dice que los principales temas por el canal aquí en Chile, las 24 horas central, 92 a 541 minutos, de un total, Tele 13 75, mira toda la cantidad de noticias que se entregan, 72% de policial y judicial de estos medios. Incluso ahí está metido nuestro canal público, ¿no? Dándole esta completa preferencia según este informe del Consejo Nacional de Televisión sobre la concentración de las noticias, de los focos noticiosos. ¿Cómo crees tú que llegamos a esto y qué significa que nuestro canal público también esté metido en esta puntuación de la realidad, ¿no? Es muy simple, lo que yo he leído de los sociólogos o los psicólogos sociales es que hay una explotación exacerbada del morbo, ¿no? Y la morbosidad por ver este tipo de situaciones significa al mismo tiempo que aglutinan a sectores más precarios de la población especialmente para elevar la sintonía. Y elevar la sintonía significa obtener más avisos publicitarios y tener mejores ingresos para los canales de televisión. Esa es más o menos la dinámica, sí, ¿no? Pero al mismo tiempo de crear un clima de inseguridad y que la seguridad se transforme finalmente en una bandera de tipo político, digamos. Yo creo que tiene que estar en la agenda, dentro de las prioridades, la seguridad, ¿ya? Pero también está la vida de las personas, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con los derechos humanos. La vivienda es un derecho humano, una vivienda digna, la capacidad de poder estudiar, que no tenga un costo, digamos, oneroso para la familia. Son derechos humanos fundamentales. El derecho a la comunicación hoy día, por ejemplo, hay sectores en que la comunicación digital no llega o llega en pésimas condiciones. ¿Y cuáles son esos sectores? Sectores rurales y los sectores más pobres de la población, ¿no? Que no tienen acceso a esos bienes que hoy día están circulando en la sociedad. Era como si tú dijeras, en los años 50 había gente que tenía radios, otras que no tenían. Ya había una discriminación del punto de vista de la sociedad. Después del año 62 para el Mundial, llegó la televisión en Chile en blanco y negro. Había muy poca gente que tenía televisores. Lo mismo pasó el 78 con la televisión en color. Entonces, todo un fenómeno que tiene que ver con la comunicación, que sin duda es esencial para la convivencia democrática. ¿Qué pasa con el periodismo hoy? ¿Te decepciona el estado que hoy está el periodismo? Yo diría que el periodismo está pasando por una crisis profunda en todo el mundo. Y Chile no está ajeno a esa situación. En el sentido de que hay cierta obsecuencia, no con el poder, sino que con los poderosos. Y eso representa, digamos, por ejemplo, explosiones como la de Ciper Chile, que se transforman, digamos, en un medio icónico que no están aliados con los poderosos, con aquellos que tienen la mayor parte de la riqueza de este país. Y eso representa también al mismo tiempo poner el dedo en la llaga, ¿dónde? En la corrupción, en la evasión de impuestos, en la elusión. Y eso en Chile es muy grave, porque tenemos una elusión o evasión de impuestos que alcanza prácticamente al 14%. Y el propósito de la reforma que se quería hacer desde el punto de vista económico era por lo menos recuperar el 7%. Claro. Y yo no sé si va a poder hacer eso una realidad en el futuro, ojalá lo más cercano posible. Sí, hay una disyuntiva ahí interesante que se conversa, por supuesto, en las escuelas de periodismo, al menos en las que estuvimos ambos, ¿no, Sergio? Que es que, claro, uno tiene que fiscalizar el poder, pero ¿cómo fiscalizamos nosotros el poder si ese medio depende precisamente su subsistencia de ese poder? Me refiero al poder económico, por ejemplo, que vamos ahí muy de la mano, obviamente, con el poder político. Y por eso nacen entonces en las democracias occidentales los medios públicos, que no tengan que depender precisamente de ese poder. Pero tenemos nosotros TVN, que es un híbrido, ¿no? Que claro, es del público, pero compite con las reglas del mercado, ¿no? ¿Cómo ves tú hoy día el panorama de TVN también a la luz de este siguiente titular, que se supo que esta tarde, ¿no?, el gobierno nombró al ex embajador Jaime Gamuri del Partido Socialista como nuevo presidente
del directorio de Televisión Nacional, dice esta nota de EMOL, donde se señala también que reemplazará entonces a Francisco Vidal, Gamuri, quien renunció al cargo, Francisco Vidal, en medio de las acusaciones de José Antonio Kast sobre intervencionismo electoral. Tu visión de Televisión Nacional de Chile y cuál es el futuro que debiera tener nuestro canal público, Sergio. Mira, yo creo que el Televisión Nacional debería ser, para empezar, un ente autónomo, sin transmisión de publicidad como ocurre con la BBC de Londres. La BBC ha pasado por muchos avatares, incluso durante la Segunda Guerra Mundial transmitieron información fidedigna que perjudicaba a las fuerzas que luchaban contra el nazismo, pero sin embargo fueron muy fieles frente a eso y recibió muchas críticas. La BBC todavía en ese tiempo no existía la televisión como existe hoy día. Durante la guerra de las Malvinas, la Margaret Thatcher estuvo a punto de cerrar la BBC, de clausurarla, porque la BBC fue fiel a lo que estaba pasando en las Malvinas, en la confrontación de Argentina con Inglaterra. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros un canal que tenga la autonomía suficiente y que el país le dé los recursos y que sea un canal pluralista, que informe, digamos, de acuerdo a la realidad, haga la representación de la realidad en función de las grandes mayorías del país. Y eso hoy día, bueno, está sujeto a quien gobierna Chile, que en el fondo influyen sobre los contenidos del canal de televisión estatal como en todos los otros canales. Sí. Y eso, o la gente que tiene el poder. Por eso yo creo que tiene que haber un cambio sustantivo. A mí me sorprende el nombramiento de Jaime Gamuri. Yo pensé que iban a nombrar a Marcia Canterbury, periodista, que ella fue la que, seguramente lo que la perjudicó haber participado en la gestación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sí. Que sería terrible que ese sea el argumento. Y Marcia es un gran nombre, ya trabajó en prensa y fue parte Marcia también del Canterbury, directorio. una periodista de gran valor. Sí, trabajamos juntos en TVN con Marcia Canterbury. Claro. Gran periodista. Entonces, a mí me sorprende, me estás golpeando con la noticia, digamos. Esto acaba de ocurrir mientras estamos preparando acá el programa, Sergio. Y a propósito de política y de los nombramientos, tú diste una entrevista alguna vez porque todo el mundo pensaba, claro, tú fuiste la voz, una de las principales voces al menos. Pero fuimos un equipo. Sí, por eso te digo, fuiste la voz, digamos, como voz de Radio Cooperativa dentro de ese equipo y contra la dictadura. Y cuando llega la democracia no queda, no se te da esa cabida en Televisión Nacional menos, ¿no? Esa posibilidad. Y tú das esta entrevista, Sergio, con el siguiente titular. Hubo una decisión en TVN para que no condujera el noticiario. La voz del diario de Cooperativa durante 44 años apagó el micrófono. El reconocido profesional, Premio Nacional de Periodismo 2011, cuenta cómo provocaban a la censura en los tiempos de Pinochet, repasa horrores del régimen que lo afectaron personalmente y cómo en el regreso a la democracia fue tachado del canal público hasta convertirse en hombre ancla de la primera estación privada cuya propiedad pertenecía a un entusiasta de la dictadura. Esto porque estuviste, no te recibieron en TVN, pero te fuiste a Mega, te dieron una oportunidad en Mega, ¿verdad? Cuando fuiste ahí en Mega. ¿Qué pasa aquí con esto? ¿Cómo sentiste tú esto? ¿Y en qué situación renuncias también a la radio? Te vas de la radio. A ver, la situación de Televisión Nacional estuvo mediada por dos hechos. Primero, había mucha gente que me decía, tú tienes que ir a TVN. Yo nunca me hice muchas expectativas. Yo empecé a armar un programa que lo hicimos por Landón, Tierra Adentro. No sé si lo recuerdan. Sí, claro. Yo iba a conducir ese programa, ¿no? Y resulta que estábamos en toda esa negociación, grabando pilotos, cuando me llaman del Mega, que no era Mega en ese tiempo, Megavisión. Megavisión se llama. Me llama uno de los directores y me dice, quiero hablar contigo. Y dice, bueno, ¿para qué sería? Y nos pusimos de acuerdo y hice una prueba, me acuerdo, ahí en Vicuña Maquena 1348. Y me dijeron, mira, queremos que improvise. ¿Sobre qué le digo? El terremoto de 1985. Yo lo había hecho, el terremoto, en vivo en la radio, desde 10 minutos para las 8 de la noche hasta el otro día en la noche otra vez. Estuve 24 horas frente al micrófono. Así que a los 10 minutos me dijeron, oye, para. Podía estar 20 horas más haciendo la improvisación. Suficiente. Bueno, y empecé a trabajar en el Mega y después me llamaron para ir a Televisión Nacional
Patricia Pollicer con Navarrete. Que era el presidente. Pero resulta que yo no podía ir de Mega porque yo tenía un contrato con término con derecho a indemnización. O sea, el contrato mío duraba 2 años y si a mí me despedían me tenían que pagar los 2 años. Claro. Pero si yo me iba tenía que Tú pagar tenías los que 2 pagar años. los 2 años que te Claro, quedan. y Televisión Nacional no estuvo dispuesta a pagar. Pero antes hubo decisiones que tienen que ver con cuestiones más políticas que periodísticas para la conducción del noticiero. Yo nunca me hice ilusiones, ni tampoco me sentí dejado de lado, ni mucho menos, porque yo sabía lo que estaba haciendo en la radio cooperativa con todo el equipo, con la Manola Robles, con Eduardo Segovia y con tantos otros, que la lista es larga de los que han pasado por la radio, que yo hacía los 3 noticiarios. Hacía el de las 6 de la mañana, el del mediodía y el de la tarde. O sea, yo vivía para la radio. Y para mí eso era muy, muy pleno, muy satisfactorio. Así que no me provocó grandes problemas, pero fue una decisión política el hecho de no incorporarme en el primer momento a Televisión Nacional. ¿Y cuándo tomas tú la decisión, Sergio, de dejar cooperativas, ¿no? Mira, yo hacía un tiempo que estaba ya... Yo decía, yo no puedo esperar a que de repente empiece a hablar tonteras frente al micrófono, o la otra que me digan, oye, mira, hay una nueva época, hay otra gente y queremos hacer un cambio, ¿por qué no te dedicas a descansar? No quería vivir ninguna de esas 2 experiencias y quería dedicar más tiempo a mi familia, y eso me motivó a plantear, digamos, la búsqueda de una salida honorable de la radio. Ya. Y llegó el momento y llegamos a acuerdo y aquí estoy, trabajando para el canal del Senado, que eso es menos exigente, no me tengo que levantar a las 5 de la mañana para empezar. Y bueno, tratando de escribir algunas cosas y tratando de articular algo que te permita dar curso a lo que uno ha aquilatado como experiencia. Y también dejaste la academia. Claro, porque en el caso de la Universidad de Chile había un incentivo al retiro. Yo postulé incentivo al retiro y uno no puede trabajar en la universidad hasta 5 años después del retiro. Pero tengo ahí un ofrecimiento de la Universidad Central de Chile para volver de nuevo. Yo lo dejé, era muy agotador yo trabajar en la radio. Imagínate, de las 6 de la mañana hasta las 9, levantándome muy temprano. Me iba a la universidad, y Santiago González me decía, no, pues usted puede ir a las 3 de la tarde. Pues. Y yo le dije, cuando estaba allá, nunca me he ido a las 3 de la tarde, siempre me iba a las 6 de la tarde. Entonces era mucha la carga, así que estuve 3 años prácticamente en la Universidad Central con muy buenas relaciones. La universidad me hizo un homenaje con la máxima distinción que entrega la universidad. Mis compañeros de periodismo también lo hicieron aparte hace muy poco. O sea, por agasajos no me quedo. Me puedo morir tranquilo porque ya recibí todos los honores que uno puede recibir, la verdad. Pero por último, Sergio, ¿qué le dirías tú? Estamos ya en septiembre, falta poco para rendir la prueba y entrar a la universidad de muchos jóvenes, ¿no? ¿Cómo se llama a esta altura? ¿PSU? La PSU. ¿La PSU? PAES. PAES. Yo me quedé en la prueba actitud académica. Ya, PAES. Y dice, quiero estudiar periodismo, ¿no? ¿Qué le diría a esa juventud que nos podrá estar escuchando, ¿no? Y que quiere seguir esta carrera? Mira, yo tengo 3 hijos. Mi hija mayor es ingeniero comercial. Mi hijo del medio, Camilo, Lorena es ingeniero comercial de la USACH. Camilo es periodista de la Católica. Y mi hija más pequeña es estilista y fotógrafa. A ninguno le he dicho qué tienen que estudiar, ni si deben estudiar lo que quieren estudiar o si no deben. Porque creo que uno tiene que usar el criterio de la libertad de opción. Si a uno le preguntan, uno dice. Si no le preguntan, no dice nada. Ya te cambio la pregunta entonces. ¿Qué significa estudiar periodismo? ¿Qué significa ser periodista para ti, ¿no? También como académico. Cuando estás ahí con la introducción al periodismo, primer año, cabros, están todos los primer años de estudiantes ahí. ¿Qué significa ser periodista? Mira, ustedes van a ser obreros de la comunicación. A través del periodismo nunca van a ser ricos. yo eso sería lo primero que diría, porque el periodismo significa una responsabilidad social muy grande, ¿no? Así como el médico con el bisturí en la mano puede salvar una vida, un periodista con una buena crónica, un buen reportaje, una buena entrevista, puede contribuir con otros periodistas
a salvar la salud social de la población. Y eso es muy importante. Hoy día tenemos una epidemia de depresión en el país. Es muy elocuente, todos los estudios que se publican dicen que Chile está deprimido, ¿ya? Además, imbuido de este clima de odio, estamos en un peor momento que necesitamos salir. Y el periodismo puede hacer una gran labor, siempre que se recicle y no permanezca en esta rotatoria que finalmente reproducir a sí mismo, digamos, un discurso que no guarda relación con la calidad de vida que la población debería tener. Sergio, nombre del equipo, muchas gracias. Hace rato que te habíamos invitado, ¿no?, para estar acá. Pudiste tener finalmente ese tiempo, así que muy agradecido de estar aquí, ¿eh? Yo agradezco también la chicha que me prepararon. Es lo que va quedando ya el 18. El 18. Oye, muchas gracias por la invitación, Freddy. Y el jueves nos encontramos en la sintonía. Ahí estaremos, ¿eh? Con la franja de edad. La franja. Acuérdate, 23:30 es el nuevo horario, Sergio, ¿eh? 23:30. Para que sintonices ahí, ¿eh? Hay que poner el despertador. Pero después lo repiten, ¿o no? Ahí se va dando, después queda en YouTube, etcétera, ¿no? Pero si quieres ver el estreno, 23:30 te esperamos. Estreno, ya. Que estés muy bien. Oye, muchas gracias y les deseo suerte porque este programa es bastante visto. Así. Sí, gracias, muy amable. Más de alguien me va a criticar. De eso se trata el periodismo, que te critiquen. Quédate ahí nomás, porque viene una siguiente entrevistado que te va a gustar encontrártelo en el pasillo. Nada menos que nuestro premio del Premio Nacional de Periodismo al Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. Alejandro Mono González viene a hablarnos de acá de cómo se pinta el paisaje actual de Chile con Alejandro Mono González. No te vayas de la sintonía. Ya, ahí está, ya se ve nuestro Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. Decíamos que pasamos de un Premio Nacional de Periodismo a este segundo bloque, un Premio Nacional de Artes Plásticas con el siguiente titular, que dice que don Alejandro Mono González gana el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. El trabajo, dice esta nota del Ministerio de las Artes y el Patrimonio, dice que trasciende la pintura mural, incluye el dibujo, el grabado, la escenografía, continúa siendo formador de nuevas miradas en torno al rol del arte como instrumento social, en fin, murales cargados de color, de simbolismo. Yo añadiría también, modestamente, por sus murales también ha pasado nuestra historia reciente, ¿eh? Y nuestra reflexión reciente también. Alejandro, bienvenido al Living Ciudadano y felicitaciones por este premio. Muchas gracias, maestro. Gracias por la invitación. No, la última vez que conversamos, no sé si te acordarás, fue cuando yo estaba escribiendo el libro de Víctor Jara. Sí, sí. Y me dijeron, tienes que entrevistar al Mono González, que trabajó con Víctor Jara. No te puedo creer, sí, ya, pues. Te ubiqué, pandemia, y te habías quedado recién atrapado en un aeropuerto italiano donde estabas pintando unos murales y te agarró la pandemia y ahí nos quedamos conversar por videollamada. Sí, sí. Partamos con esa anécdota, ¿no? La de Víctor Jara, dentro de todas las cosas que ha hecho. ¿Qué significó este trabajo con Víctor Jara y haber conocido a Víctor Jara en esos años, principios del año 70, ¿no? Bueno, yo era miembro de la Comisión de Propaganda de la Jota, pero aparte de eso era estudiante de diseño teatral de la Chile y él ya era director, así que por lo tanto era un maestro. O sea, entonces uno lo miraba, aparte de ser muy conocido, con mucho respeto. Claro. Y así que desde distancia nomás. Él se acercó, digamos, a mostrarme a su regreso de Perú. Claro. Y me dice, mira lo que están haciendo los compañeros en Perú. Y me muestra una foto que me la coloca ahí encima de la mesa, al lado del plato de comida que estaba en el casino. Y ahí me muestra. Y eso lo que fue interesante es que empezamos a tener una buena relación, porque además él era de la Comisión de Cultura y yo de la Comisión de Propaganda. Y él estaba siempre a cargo como de las direcciones de arte o de preparación de las grandes concentraciones. Así que y ahí él te dice, te pide que hagan una escenografía para unos discursos que iban a hacer en el Teatro Caupolicán, según me contaste. Sí. Bueno, en lo último ya estábamos cercanos a lo que iba a ser el golpe, estaba muy tensa la situación, y debe haber sido como agosto más o menos, y se hizo un gran acto. Era un gran acto donde Luis Corbalán hablaba en el Teatro Caupolicán. Secretario General del Partido Comunista. General del Partido. Agosto del 73, claro. Exacto. Un poquito más de un mes después, por ahí. La situación muy tensa, sí. muy tensa. Y de repente yo estaba de turno de guardia en uno de los locales y me dice, bueno, pues que al otro día muy temprano teníamos que presentar la propuesta para cómo iba a ser ese escenario o qué lugar. Y era el Caupolicán. Entonces él quiso hacer
el escenario en el medio del Caupolicán, que es como circular, Claro. para que todo se llenara y todos lo vieran. Y ahí fue un problema porque nos dijeron cómo es posible que don Lucho Corbalán iba a hablar arriba de un ring. Porque se hacían peleas de boxeo también Exacto. ahí, en el Exacto. Caupolicán. Entonces también como estaba la situación tensa, iba como un round así. Y cambiamos la cosa, se hizo de otra manera, pero rápidamente. Pero hoy día aquí tenés grandes escenarios así en el medio de los estadios. Bueno, Metallica, todo Claro. ahí. Sí, sí, Oye, sí. deja contar una cosa que me dijiste, que ahí a ti se te ocurrió, porque tú además, como dice la nota acá de Cultura, tú eres escenógrafo. Sí, sí, se sí. te ocurrió colgar unos plumas, Unos plásticos, unos- pintamos unos plásticos como cortinas de unos baño vinilos, que claro, atravesaban exacto. todo el teatro Caupolicán y se movían. y los colgaban y Sí, sí, parecía sí. que volaban Bueno, esta... Sí, claro. Y Víctor estaba en el comando de luces y de dirección de arte, digamos, de esa historia. Era muy interesante la experiencia que tuvimos, porque además le había participado haciendo otros grandes escenarios en el Estadio Nacional, etcétera. Sí. Entonces, por lo tanto, es como este gran director, digamos, aparte de ser un músico, dirigía políticamente, digamos, actos de ese tamaño, pero además con un aporte cultural muy Era interesante. completísimo, ¿eh? Claro. Y con otro prócer que también trabajaste, Roberto Mata, nada menos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con la brigada Ramona Parra. Claro, ¿Qué significó hicimos- trabajar con Roberto Mata? Fue muy interesante porque fue una relación muy larga, más que de haber trabajado solo el tiempo del gobierno de la Unión Popular, también durante la dictadura él me escribía cartas. Yo vivía en la clandestinidad en Chile un tiempo, entonces me escribía cartas y a través de esas cartas, que mi hija las tiene archivadas, ella hizo su tesis en Historia del Arte en Mata Político, como fuente de inspiración con estas correspondencias, que en el fondo era el diálogo por correspondencia o como carta que me mandaba desde Italia Mata, incluso con un nombre clandestino. Él se llamaba el maestro Pedro y yo era el maestro José. Ya. Pero al final firmaba Mata con dibujos de Mata. Entonces, era muy ¿Y interesante. tiene esa esas relación. cartas todavía? Sí, ¿Las tienes sí, guardadas? sí. Bueno, Sí, sí, mira. sí, sí. ¿Y cómo describirías a Mata en su genialidad también, ¿no? Como ser humano. como artista? Aparentemente aparece dentro de su locura surrealista y su creatividad. También era muy políticamente aterrizado y con un conocimiento de la realidad y de aparentemente que era como muy volado, pero también pegado muy a la realidad Ah, sí, social. ya. Yo vi una exposición de él, por ejemplo, sobre la situación de la lucha argelina, por ejemplo, por su liberación, en donde él una creación muy fuerte en torno a situaciones políticas muy concretas. Oye, quizás nuestro pintor más universal, Roberto Mata, artista, y sus restos están en Italia, ¿no? Tú me Está en decías. Tarquinia, un pueblito cerca de Milán que tiene un origen muy antiguo, de los fenicios, así en esa zona. Entonces, por lo tanto, hay toda una historia ahí alrededor. Y están en su casa, que en el fondo era una capilla también ahí adentro de su taller. ¿Qué me dices tú del siguiente mural que tiene una historia también interesante? El primer gol del pueblo de Chile. Bueno, ya. Un mural que la dictadura en su atrocidad, ¿no? Uy, qué bonita foto se ve. Lo pintó encima Sí. después, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy interesante porque resulta que lo borraron con un material, por suerte, de mala calidad, que permitió que las demás capas de pintura no dañaran el mural. Se pudieron restaurar en más o menos un 70%. Esto lo pintaste con Roberto Mata, ¿eh? Exacto. Aquí participamos en la brigada. En ese tiempo, hoy día estaba el metro, al lado hay una estación del metro, Santa Rosa. Pero antiguamente para ir a ese lugar era irse en la mañana y volver en la noche, porque era un viaje muy largo. Y Claro. de hecho, la primera vez que lo fuimos a ver ese muro, fuimos Ya. en el camión con la brigada y con él. ¿Y por qué eligieron justo ese lugar en la granja para Él hacerlo? lo eligió. ¿Él lo y él eligió? nos invitó a nosotros. O sea, mira. y en ese tiempo existía un alcalde que se llamaba Pascual Barraza, obrero, y él invitó a Mata. Era muy importante una cosa, cuál era la relación, y esto es una enseñanza para hoy día, para los artistas. Por ejemplo, Mata en París no exponía en las grandes galerías en París, sino que en los barrios obreros alrededor de París. Entonces la gente iba a su lugar. Entonces lo mismo sucedió acá. El mural fue elegido en una población obrera al sur de Santiago, que estaba distante y lejana. Entonces, por lo tanto, invitan a pintar a Mata. Y Mata dice, yo quiero pintar con los de la brigada. ¿Por qué? Porque su relación con la brigada era cómo trabajar con estos materiales nobles para él, que dignificaban las casas de los obreros y los campesinos con estas tierras de colores.
Y en el fondo, con esos materiales fuimos los que pintamos. Ahora, y yo hice un poco la producción de eso, producción hoy día o la gestión, porque la relación con Mata fue a través de la Galería Central de Arte de la Carmen Bock. Ya. O sea, entonces, por lo tanto, ella era la representante de Mata a nivel latinoamericano en sus obras. Entonces, en el fondo, había una gestión, o sea, estamos relacionándolo en la calle, población obrera, galerías de arte y Museo de Bellas Artes. O sea, entonces, es una de las vinculaciones muy interesantes que también se produjo. Y ahí conociste tú a Roberto Mata haciendo y produciendo este mural. Exacto. ¿Y qué es lo que señala el mural en sí, no? En el fondo es muy interesante el concepto, porque de hecho él diseñó el muro, y el muro es un arco de fútbol grande, incluso con una inclinación en hormigón, con una inclinación, de tal manera que para que corriera el agua, pero además era el arco de fútbol, es como fuera la malla. Pero era un solo arco grande. Pero además, en el extremo, que estamos viendo nosotros, que en el lado de la derecha, donde está el arco, la izquierda avanza corriendo con esta pelota y mete el gol, que es el primer gol del pueblo chileno. No hay otro arco. No hay arco al lado de la izquierda. Es todo el pueblo que avanza metiéndole el gol a la derecha. Ya. O sea, en el fondo la simbología decía el primer gol del pueblo chileno. Mira, aquí está la foto de esa. Y esto, digamos, este mural tapado por la dictadura se descubre nuevamente o se redescubre A mí yo estaba pintando, ¿no? En el estadio Víctor Jara, estaba pintando en la calle cuando se acercan unos muchachos y me hablan de que el mural existía. Yo siempre pensé que no existía porque se me había perdido el muro. Ah, mira. Y el muro se me había perdido, ¿por qué? Porque alrededor del muro habían construido medias aguas de bodega de la municipalidad de La Granja. Entonces, por lo tanto, no existía el muro, pues estaba tapado. Y yo lo fui a ver alguna vez buscando y no lo encontré. Y ahí me dijeron que estaba en esta media agua y que existía el mural y que se podía rescatar. Y ahí empieza todo un proyecto de restauración. Y logran de a poco conseguir los fondos en el municipio, en ese tiempo Arriagada, creo que era el alcalde. Ya. Y se logra conseguir unos fondos y empiezan a destaparse las capas de pintura. Oye, y hace justo 20 años, o sea, te entregan el Premio Nacional de Arte justo 20 años después que se redescubre el muro y el mural. Este es el segundo gol. Este es el segundo gol. Sí. Estamos conversándolo en ese sentido. Creo que es muy importante porque toda la historia, este Premio Nacional tiene que ver con una historia de calle, de arte urbano, de arte brigadista, en que hemos venido, digamos, por años trabajando con la juventud, con las nuevas generaciones, y es parte del patrimonio, el estilo, el arte brigadista. Ahora es muy importante una cosa. Hace como una semana estuve en México, y dentro de unos procesos trabajé en la UNAM haciendo unos talleres en la Universidad Nacional de México. Y uno de los talleres era explicando cómo este arte brigadista, que estamos hablando del mural de Mata, surge desde abajo para arriba, en Chile, o sea, desde la calle, a diferencia del muralismo mexicano que viene desde arriba para abajo, o sea, es institucional. Sí. Nosotros acá ponemos desde la base del territorio a la institución le ponemos presión, o sea, y presencia. Entonces es muy importante porque también es una señal. Este premio nacional no es del mono. No es para el mono, es para esta historia. Ella es importante. Por eso estamos hablando del segundo gol del pueblo chileno. En el sentido de que hay una historia que tiene que ver con memoria, testimonio, territorio, comunidad, colectivo, participativo, con un estilo propio. Entonces, que no es individual, que es, ¿me entiendes? Que es un taller abierto, que es un arte democrático, que está en la calle. Pero esos son factores y patrimonio que son surgidos de Chile, de la historia de Chile. Oye, y este patrimonio chileno que tú llevas por todo el mundo, Alejandro, porque te decíamos recién, te agarra la pandemia y en un aeropuerto, encerrado en un aeropuerto de Italia, porque estaba ya presentándote también con tu trabajo. Y el Premio Nacional lo sabes cuando estás en México, también presentando tu trabajo en esta universidad. Claro. ¿Qué mensaje llevas tú también como muralista chileno con tu realidad? Es importante una cosa. A veces no entendemos muchas veces en Chile, cuando las cosas las tenemos muy cerca, no las vemos. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, o sea, uno no viaja porque el mono, sino que también hay un exilio chileno que dejó un patrimonio envuelto en todo el mundo. Y en ese exilio, este imaginario que surgió en el gobierno de Allende, también salió a recorrer el mundo. Entonces el estilo, la forma de trabajar, la forma de ser, hay una identidad. Incluso de hecho yo hice unas clases, en la pandemia me tocó estar en la Academia de Bellas Artes de Nápoles, que es de 1700 y tanto, es una academia. Y resulta que yo hice unos talleres como lo hago acá en la calle,
y fuimos a una población, fuimos a un barrio, fuimos a un pueblo pequeño de campo con los alumnos y trabajamos ahí. Y resulta que el director de la academia dice, esto es muy latinoamericano. Y yo pensé que era, o sea, hay un lenguaje común de historia. Es muy importante también otra cosa, que Latinoamérica tiene una historia común de dictaduras y de historia. Hoy día lo mismo nos está pasando con la ultraderecha, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, un país con otro, estamos muy relacionados en esta historia común. Y este patrimonio, o este estilo, tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces, en el fondo también hay una identidad latinoamericana que está por el mundo. Ahora vamos a, por ejemplo, ahora la próxima semana parto Ohio, Estados Unidos, con una exposición, con murales, y haciendo las mismas cosas. ¿En la universidad? Entre la universidad, pero también hay una fundación de arte de ahí. Entonces, oye, ahí está la universidad donde mataron a este ultraderechista, Charlie. Estamos preocupados de eso. No tengo toda la información de ese lugar, pero sí sé que es muy gringo, un lugar muy, muy gringo, ¿me entiendes? Gringo me refiero en el sentido de que es muy americano, o sea, incluso ahí voy a trabajar con algunos pintores latinoamericanos que también están, que son puertorriqueños, por ejemplo. Tenemos imágenes también de tu trabajo, Alejandro, para ir viendo también. ¿Tú sientes que has tenido tú también una evolución personal? Mira, por ejemplo, esto que el Parque Bustamante, no el Metro Parque Bustamante, 2,5 millones al año ocupan el metro de Santiago y tienen la posibilidad de ver un mural tuyo como este, ¿no? ¿Qué se siente en eso? Me costó un poco hacer ese mural. No ¿por qué? Porque como nosotros somos de calle y es efímero, que Chile es un país también inestable, o sea, entre los terremotos, las dictaduras, los cambios políticos. Es telúrico Chile, ¿eh? Exacto. Bastante. Entonces de repente dije, bueno, pero aquí va a quedar una obra para siempre. Entonces en el fondo hicimos esto, fue una buena relación porque quien lo patrocinó, lo fomentó mucho, fue Eugenio Ereman, que fue presidente de la Asociación Chilena de Seguridad, que también fue presidente en su tiempo de la SOFOFA. O sea, en un sector como más de derecha, en donde nos fomentó de que teníamos que hacer nosotros ese mural. O sea, impresionante este mural, ¿eh? Cuando tú haces un mural como esto, ¿partes de una idea? ¿Cómo se parte? Por ejemplo, de un mural? esa imagen, por ejemplo, esta relación, digamos, de la vegetación con el ser humano, pero mucho dibujo. O sea, esto fue un parto. Incluso yo pensé hacerlo en pocos meses, pero nos demoramos pintándolo solo 9 meses. Pero pintándolo en un taller, por partes, trabajando con equipos. ¿Hace primero la miniatura y después la ponen? Todo estudiado. ¿Y qué es lo que se quiere decir con esto? Este es un hay homenaje, un mensaje también, me imagino, global también, ¿no? Incluso, de hecho, es un homenaje a la vida y al trabajo. Y en el fondo queríamos, y todavía sueño, que esa estación Parque Bustamante se llame Estación del Trabajador. Porque ahí está la Asociación Chilena de Seguridad, entonces está el Hospital del Trabajador. Entonces, en el fondo había esa vinculación con la mutual de seguridad del trabajo en un lugar público. Perfecto. Me llama mucho la atención que en una entrevista que diste a raíz de este premio, bueno, tú te definías como, muy parecido a como se definía Víctor Jara como artista, como un trabajador. Somos trabajadores, claro. Somos un trabajador. Es muy importante una cosa, nosotros somos obreros del arte. Para el sistema capitalista o para esta forma de ser, esta creación del artista individual que trabaja en su taller, que trabaja que se le alumbra la ampolleta, en la creación, maestro, eso no existe. Nosotros somos trabajadores en el oficio, en lo manual, en la autogestión, entonces somos trabajadores. Exacto. Aquí tenemos otro trabajo tuyo en otra estación del metro, esto es Franklin, ¿no? Y aquí, claro, obviamente acá es otro concepto con una estética muy parecida a la estética de la nueva canción chilena, ¿no? Aquí hay un homenaje a eso, pero además, esta es una estación de cemento. Entonces, por lo tanto, no podía hacer una invasión de colores, todas las cosas, porque además, yo pensé que era solo un muro. Cuando de repente llego a pintar y me dicen, no, es toda la estación. Y ahí, entonces elegimos una paleta de color controlada para que nos fuera invasiva, pero además incorporando el gris del cemento dentro del fondo del los pájaros mismo. Volando, claro. Y esa paleta tiene que ver, o sea, los verdes. Y esto lo hicimos en el 2019, cuando fue el estallido. Y estábamos pintando ese mural cuando vino el estallido y se nos cerró la estación. Yo lo seguí pintando con las estaciones cerradas. Por lo menos, incluso después, cuando ya abrieron la estación y la gente me criticaba por estar trabajando en el metro.
Así, ¿ah? Yo tengo una buena relación con el metro porque creo que es un espacio de comunicación y de vida de todos nosotros. Y es de integración Sí, social. claro. El metro, La cantidad de gente que pasa lo por que ahí. nos va quedando de integración social. En el fondo también el mural que nosotros hacemos, en el fondo la escuela nuestra que es calle, viene de donde intervenimos, en los lugares donde haya mayor cantidad y acceso de público. ¿Y se respeta el trabajo? ¿Se respeta el Ahí trabajo? sí lo han respetado, solo hay un pequeño grafiti y un Oiga, rayado en una pero esquina. ¿cómo se le ocurre Sí, sí. a la gente? Pero creo que lo voy a corregir, lo voy a... Pero en general hay un respeto Sí, sí, por sí, esto, sí, porque sí. es una obra de arte sí. que tú le entregas. Sí, sí, sí. a todas Bueno, las hemos hecho generaciones. obras en calle con mucho respeto. O sea, el Museo Cielo Abierto San Miguel, por ejemplo. Somos parte de los fundadores de ese Museo Cielo Abierto que está en departamental con 8 cabidas. O sea, de 10 murales que habíamos empezado, vamos en 64. O sea, en el fondo toda la población en un lugar. Y voy a eso. Y lo han respetado. En 10 o 11 años que tiene, ya ha sido respetado. Este lo hiciste con Inti Castro, ¿no? A la salida del Museo de Bellas Artes también, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya el concepto de explosión de colores, por lo que se ve, ¿no? Sí, bueno, sí. Hay dos distintos ahí, ¿no? Uno más... Está el estilo del Inti en un lado y el mío en el otro. Ese es el tuyo. Sí. Y Ahora, este Inti. Creo que puedo contar una anécdota de Sí, esto. bueno, por supuesto. Este no lo hice yo. Ya. Lo que pasa es que yo caí al hospital un día o 2 días antes de que empezara a pintar. Y estábamos recién trabajando con el Inti y los bocetos. Y de hecho el boceto lo terminé después que me operaron del corazón en el hospital. Y le pedí a mi hijo y a un amigo que le mostré el dibujo, el plano y cómo lo veía que se podía pintar. Perfecto. Y ellos lo pintaron. ¿Tu hijo? Sí, pues. Ah, le diste la directriz. Sí, sí. Lo que les quiero decir es que también fue un ejercicio experimental en el sentido de que uno puede bocetear como un arquitecto hace un diseño de un edificio y otros lo construyen. Este es del Monito González, entonces. Sí, sí. No, es Sebastián. Sebastián se llama tu hijo, claro. Es muy importante porque además fue un ejercicio... También, los colores, por ejemplo, tú dices este color, todo, este color. Todo. Y ahí pero ellos lo trabajaron y creo que quedó mejor que si yo lo hubiera pintado. Ahora, lo que sí es una demostración de que se puede hacer un trabajo de la escuela que venimos, de lo colectivo. Qué lindo la escuela del mural en Chile. Bueno, ¿a quién se la debemos? ¿A los mexicanos? ¿No? ¿O cómo nace Hay una el mural? diferencia con los mexicanos en la forma o en el recorrido, en el proceso. Lo de nuestro viene de abajo para arriba. Los mexicanos vienen de arriba, viene de la institución. Sí, pero me refiero al hecho porque se hace mucho mural en Chile. Sí. Bueno, Chile hoy día es una de las... hay una cosa importante, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a pintar, se inició por allá por el año 68 que fundamos las brigadas. Pero resulta que recién ese año salieron los estudiantes en París, hubo una masacre en Tlatelolco, en México, porque venían las Olimpiadas del 68, ¿no? 1988 en México. Entonces, por lo tanto, había una euforia urbana. El teatro callejero, las performances, los happenings, las guerras de Vietnam, Tomarse las calles, guerrillas, ¿no? Del Che. Entonces, había una euforia. Hoy día también es muy importante la lectura del contexto histórico en que se desarrollan las cosas. La nueva canción chilena, la gráfica, la brigada, en el gobierno de Allende, vienen en ese contexto. Pero además, hoy día tenemos otro contexto, la guerra en Gaza, Ucrania. Entonces, en ese contexto también hay que entender los contextos de desarrollo cultural. Sí. O sea, cómo decirle a los jóvenes que esto que estamos conversando ahora, ¿qué es lo otro que puede surgir de esta historia del contexto de hoy día? ¿Y cómo te lo imaginas ese mural? Entre la tecnología, o sea, ahora estoy viendo cómo la gente arranca de Gaza, huye, o sea, imagínate, o sea, lo sin tierra, lo que pasa con la Amazonía, o lo que pasa con el cambio climático y las guerras y las armas. Entonces, en el fondo, se está removiendo el piso. Estamos de una manera en un momento así, muy ¿no? complicado. De incierto. Pero también hay esos momentos que uno puede crear. Exacto. ¿Sí? Oye, se nos acaba el tiempo, Alejandro, pero tú sigues siempre presente ahí en el Persa Bio Bio con tu atelier ahí, con tu taller, se te puede visitar. Ese mural lo pintamos con la Mon Laferte. Con Mon Laferte hiciste eso, mira, qué buena. Sí, pues estamos en el Persa. Ahí tenemos la galería Taller del Mono, ¿no? Ahí en imágenes tuyas ahí de tu página en Instagram. Y esta también es contacto completo con la gente, ya no hemos visto. Eso es como provocar la vista del espectador. La gente puede ir a visitar, puede caminar, puede ver obra, podemos conversar.
Y hablamos esto mismo que estamos conversando ahora, de grabado, de Sí, tú te das tu silografía, tiempo, serigrafía, conversas. mural, viaje. Y etcétera. por supuesto se pueden comprar obras tuyas, ¿no? Litografía. Bueno, con eso psicografía. logramos mantener el arriendo y logramos mantener a la gente que trabaja con nosotros. O sea, es cómo nosotros hacemos la autogestión para poder vivir y ser independientes con respecto o autosustentarse con respecto, digamos, a no depender de otras cosas. ¿Ya? Oye, pucha, nombre del equipo, felicitaciones. Qué premio más merecido que el que acabas de recibir, por todo también el trabajo que ha hecho para nuestra historia, pero también lo que significa tu presencia desde Chile en el extranjero y además casi siempre en lugares de educación, ¿no? Siempre, En sí. Y campos con jóvenes, universitarios, con sí, sí, jóvenes sí. de otras identidades también, ¿no? Sí, pues claro. Y ahí con tu chapa siempre la Universidad de Chile ahí en el corazón, ¿ah? Sí, pues. Claro. Saludos también a tu hijo, ¿eh? A muy Sebastián bien. se llama, ¿no? Sí, Sebastián, Que muchas gracias. ahí te ayudó a pintar el mural. Sí, sí, sí. Bueno, siempre, ahora vamos a viajar juntos. Pues yo trabajo mucho con los jóvenes y entre la familia. Para mí todos los jóvenes son parte de la familia. O sea, creo que es la única forma de dejarle una huella y un aporte. A nosotros nos costó mucho abrirnos camino. Entonces, creo que podemos ayudar también a esos espacios que hemos... Eso lo aprendemos en la calle. Cuando uno gana un espacio, un soporte, un muro, también lo comparte. Alejandro, abrazo grande y muchas gracias por haber estado acá. Y suerte también, ¿ah? En tu nuevo viaje allá Muchas a Ohio. gracias. ¿ah? Muchas gracias Muy a bien. usted, maestro. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento, la reflexión ciudadana desde todos los ámbitos, por supuesto también desde nuestra cultura. Nuevo horario, 23:30 en el Living Ciudadano. Nos encontramos mañana. Que estén bien, chao. Oye.